Que el Señor te bendiga una vez más. Nos encontramos en este lugar para poder compartirte un consejo de la palabra del Señor. Y pues en esta hora voy a darle lectura a la palabra de Dios en el libro de Génesis, su capítulo 11, su versículo 4. Un solo versículo en la cual vamos a meditar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios se lee a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Oremos a Dios. Señor y Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Pedimos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo. Que en esta hora, Señor, seas tú a través de tu Espíritu Santo llegando a lo más profundo de nuestros corazones. Tú conoces la necesidad que hay en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Y ahí donde están en sus hogares, tú harás grandes cosas a través de tu palabra, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y nos cubrimos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén. La palabra del Señor vamos a meditar en esta hora. El tema es edificando. Edificando es el tema de esta hora. La palabra del Señor habla de un problema en la vida de cada una de las personas. Hay un problema en la vida de cada creyente. Mis hermanos, el problema no es edificar, sino cómo lo haces. El problema no es edificar, sino cómo lo haces. Vamos a hablar de edificar nuestra vida como creyentes. Y les decía que el problema no es edificar, sino cómo lo hacemos. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo estamos edificando nuestra vida como creyentes? Nuestra vida espiritual. Ya sea tu vida familiar, tu ministerio que llevas, tu vida secular, ¿cómo la estás llevando? ¿Cómo estás edificando? Y aquí vemos un gran ejemplo en la cual vemos cómo las personas no tomaron en cuenta a Dios. Es de suma importancia, mis hermanos, tomar en cuenta a Dios en todas las cosas. La palabra del Señor nos habla en Primera de Corintios, su capítulo 3, su versículo 10, y dice la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El versículo 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí vamos a ver un ejemplo y un consejo para ti, mi hermano. Que el Señor ya ha puesto ese fundamento en tu vida como creyente. Tú y yo tenemos una base y un fundamento. Y ese fundamento, dice la palabra del Señor, que es Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. La base y fundamento de nuestra vida es la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a acudir para poder encontrar el consejo y de la palabra del Señor. No hay mejor manual en nuestra vida que la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a acudir? ¿Cómo vamos a empezar a edificar si no tenemos ese manual? Si no le damos la importancia al manual que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ese manual es la palabra de Dios. Es de suma importancia, mis hermanos, tomar en cuenta a Dios. Y aquí habla la historia de la historia que vamos a meditar. Habla de la Torre de Babel. Fíjense cómo es que todos se pusieron de acuerdo
para hacer algo. Se tomaron en cuenta cada uno de ellos, cada uno de los habitantes. Se tomaron en cuenta, pero nunca tomaron en cuenta a Dios. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos y hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Pensaron que por sus fuerzas iban a lograr todo ello. Mi hermano, la palabra del Señor dice que ellos, la gente, no tomó en cuenta a Dios, ni lo involucraron en la edificación. Mi hermano, tú y yo, día tras día, vamos edificando nuestra vida espiritual. Vamos edificando, pero una de las cosas que debemos de darnos cuenta de qué manera lo estamos haciendo. ¿Realmente estamos tomando en cuenta a Dios en todas las cosas? ¿O estamos como aquellas personas que se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos? Vieron la necesidad que había en esa ciudad y dijeron: vamos a reconstruir y vamos a hacer una torre. Ellos solos se pusieron de acuerdo, pero en ningún momento tomaron en cuenta a Dios. La palabra del Señor dice que Él es nuestro arquitecto. Él es el que pone el fundamento. Estamos hablando de Jesús, el Hijo bendito de Dios, el cual se dio a sí mismo por amor a ti y a mí. Él es la base principal, el fundamento en el cual debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo estás edificando tu familia? ¿Cómo estás, mi hermano, trabajando en tu vida diaria? La palabra del Señor, ahí en el libro de Génesis, su capítulo 11, su versículo 3 y 4, nos dice la palabra del Señor. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se pusieron hablaron entre ellos, se pusieron de acuerdo, pero en ningún momento tomaron en cuenta a Dios sobre la edificación. ¿Quién es ese arquitecto? El que va a formar tu vida, el que va a hacer que ese fundamento pueda crecer cada día más. La palabra del Señor, mi hermano, nos habla de una generación que no toma en cuenta a Dios. Una generación en la cual vive su vida, edificando su vida por sus propias fuerzas, por lo que sabe, por lo que conoce, pero nunca toma en cuenta a Dios. Hay mucha arrogancia en esta generación. Y en la historia habla de que de igual manera había mucha arrogancia, porque tal vez por sus conocimientos dijeron: pues nosotros sabemos todas las cosas, vamos, hagamos y lo vamos a lograr. Pero en ningún momento tomaron en cuenta a Dios, el arquitecto, el cual nos formó a ti y a mí. La palabra del Señor nos habla de esta historia. ¿Cómo las personas no tomaron en cuenta a Dios? Una de las cosas que vemos en la palabra del Señor, la manera en la cual podemos edificar nuestra vida,
Les decía, no es la manera de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos edificando, sino cómo lo estamos haciendo. Debemos de tener cuidado de no edificar nada en nuestra vida diaria sin consultar a Dios. ¿Tú consultas a Dios en todas las cosas? ¿En todo lo que haces? Si no lo has hecho, ese es el tiempo en el cual yo te invito a que tú tomes en cuenta a Dios para que todas las cosas salgan bien. Debemos de tomar en cuenta a nuestro Dios. Todo lo que edifiquemos, mi hermano, sin Dios, todo lo que podamos edificar sin Dios, está destinado al fracaso total. Si tú y yo no tomamos en cuenta a Dios, todas las cosas irán al fracaso. Pero si tú tomas en cuenta a Dios, verás que las cosas van a ir de bendición en bendición. La palabra del Señor nos habla de esas bases, de esos principios para edificar en el Señor, una manera correcta de edificar en Dios. Todos, mis hermanos, los que edificamos es de Cristo. Incluso la iglesia es de Cristo. La palabra del Señor nos habla en el libro de Mateo, su capítulo 16, su versículo 18, nos dice: y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, dice la palabra del Señor, edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca inconmovible? Cristo Jesús. Que nada ni nadie te va a mover. Esa es la manera correcta que debemos de hacer, de edificar nuestra vida, solamente en el Señor. La manera correcta, dice la palabra del Señor, que la iglesia va a ser edificada, va a ser formada, solamente aquellos que están bien fundamentados en esa roca que es Cristo Jesús. Porque dice que esa iglesia, ese edificio es Cristo Jesús. Todos los que edificamos, mis hermanos, sin Dios es en vano. Todo lo que podamos edificar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como creyentes, pero es sin Dios, es en vano. La palabra del Señor en el libro de los Salmos 127, su versículo 1 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿De qué va a servir tanto trabajo, todo lo que tú hagas en la vida diaria, si no tomas en cuenta a Dios, tu creador, el que te formó, el que te conoce tal cual eres? ¿Qué es lo que necesitas? Él te conoce y sabe las necesidades que hay, pero si no tomamos en cuenta a Dios, si estamos edificando en vano, dice, en vano, dice el salmista David, trabajan los que la edifican. ¿De qué te va a servir? Dice la palabra del Señor. ¿De qué me servirá haber ganado todo el mundo si yo perdiere mi alma? ¿De qué te va a servir, mi hermano, si tú no estás tomando en cuenta a Dios? Tu base principal, tu fundamento principal está en la palabra de Dios. Todo lo que edifiquemos, mi hermano, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El que escucha, mi hermano, la voz de Dios y edifica bajo el fundamento de Dios y no sobre su propio fundamento, es considerado como un hombre sabio. Y en la palabra del Señor
nos registra una historia de un hombre sabio, de un hombre prudente, de un hombre que quiso edificar su casa sobre la arena. Se le hizo fácil y dijo: aquí voy a hacer mi casa. Pero dice la palabra del Señor que vinieron los vientos, las lluvias, las tormentas, y esa casa dice que fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba bien fundamentada, porque no estaba bien edificada. Pero también hubo un hombre prudente, un hombre que realmente supo edificar su casa. Y dice que le costó mucho trabajo, pero este hombre dice que la edificó en la roca y empezó a trabajar. Tal vez se tardó un poco más tiempo, pero dice que llegó el tiempo en que él terminó su casa y él pudo descansar en su casa. Vinieron las tormentas, vinieron las lluvias, crecieron los ríos, pero dice que su casa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba bien fundamentada. La vida de todo creyente debe de estar bien fundamentada. Porque dice que si no está bien fundamentada, puede ser como aquel hombre que hizo su casa sobre la arena y fue grande su ruina. Por eso te digo, mi hermano, que si tú estás edificando sin Dios, va a ser grande tu ruina. Pero si estás tomando en cuenta al Dios que te conoce, al Dios que te da la vida, ten por seguro que va a ser de grande bendición, que nada ni nadie te va a poder mover, porque tú y yo vamos a estar bien fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. La palabra del Señor nos habla en el libro de Mateo, su capítulo 7, su versículo 24, y nos dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde estás edificando? ¿Cómo estás edificando, mi hermano? ¿Cómo estás edificando a tu familia? ¿Cómo estás edificando tu vida cotidiana, tu vida diaria, tu vida profesional? ¿Cómo estás edificándola? ¿Estás contando con la ayuda de Dios? ¿Estás tomando en cuenta a Dios? Dice la palabra del Señor, primeramente debemos de tomar en cuenta a Dios y todas las cosas te saldrán bien. La palabra del Señor habla de este hombre. Y si tú eres como este hombre, dice la palabra del Señor, te compararé como un hombre prudente. Tú y yo debemos de ser cristianos prudentes. ¿Dónde estamos fundando nuestra casa? ¿Cómo estamos edificando? Aquella gente dice que empezó a construir, empezó a edificar, se tomaron en cuenta entre ellos. Pero en ningún momento, dice la palabra del Señor, tomaron en cuenta a Dios. Y dice que fue grande su ruina. Porque dice la palabra del Señor, y si leemos la historia más adelante, dice que vino una gran confusión y hablaron diferentes lenguas que ninguno se podía entender. ¿Por qué? Por no haber tomado en cuenta a Dios. Estaban edificando ellos solos por sus fuerzas, por sus conocimientos, por lo que sabían, pero en ningún momento tomaron en cuenta al verdadero arquitecto de su vida. Nunca le tomaron en cuenta. Y tú y yo, mi hermano, como hijos de Dios, como creyentes, debemos de tomar en cuenta a Dios. Y como lo dice el salmista David, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, dice, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El salmista David, un hombre que reconocía día tras día que sin Dios nada podía hacer.
que lo que pudiera lograr era sin Dios, todo iba a ser de fracaso. Y tú y yo, mi hermano, debemos de reconocer que sin Dios todo nos va a ir mal, todo va a ser de fracaso. Pero si tú y yo estamos tomando en cuenta a Dios, ten por seguro que vamos a ser de gran bendición. Nuestra familia va a ser de grande bendición. Lo que emprendamos va a ser de grande bendición. Pero primeramente debemos de tomar en cuenta a Dios. ¿Cómo estás edificando, mi hermano? ¿Cómo estás trabajando en tu vida diaria como creyente? ¿Estás edificando bajo ese fundamento que es la palabra de Dios? ¿Te estás basando sobre este fundamento que es Cristo Jesús? Yo solamente te digo que si estás bajo este fundamento, vas caminando bien. Estás tomando en cuenta al arquitecto de tu vida, al que te va a hacer las cosas mucho mejor. Yo solamente te invito, mi hermano, a que tú y yo tomemos en cuenta a Dios. En todo lo que hagamos, le digamos a Dios: Señor, yo quiero que todo me salga bien. Que tú vayas edificando mi familia, que tú vayas edificando mi vida diaria, Señor. Porque si tú eres mi arquitecto, yo voy a ser de bendición. Tu vida, mi hermano, Dios quiere bendecirte cada día. Yo solamente te invito y que reflexiones y medites esta palabra. ¿Realmente has tomado en cuenta a Dios en todas las cosas? ¿Realmente tu vida diaria le has tomado en cuenta a Dios? Ten por seguro que si estás tomando en cuenta a Dios, tu vida va a ser bendecida. Y si no lo es así, yo solamente te invito a que tú y yo una vez más nos acerquemos a Dios y tomemos en cuenta a Dios en todas las cosas, en lo que tú emprendas. Dice la palabra del Señor: y todas las cosas te saldrán bien. Pero primeramente tenemos que tomar en cuenta a tu Creador, a tu Señor, el que te conoce, el que sabe cuál es tu necesidad. Debemos tomar en cuenta a Dios. Mi hermano, cada uno de nosotros, les decía al principio, el problema no es cómo edifiquemos, sino cómo lo estamos haciendo, cómo estamos edificando. Mi hermano, es de suma importancia que tú y yo empecemos a retomar esto en cuenta y le digamos a Dios: Señor, perdóname si yo no he tomado en cuenta. Yo estoy edificando como aquel hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. Yo quiero edificar sobre la roca inconmovible, la roca que es Cristo Jesús. En esta hora, yo solamente te dejo a meditar, mi hermano. ¿Cómo estás edificando? Te dejo a que tú pienses y medites. ¿Cómo estoy edificando mi vida? ¿Voy bien así como hasta ahora? Y si no es así, es tiempo de acercarnos a Dios y le digamos: Señor, toma tú el control de todas las cosas. Sé tú mi fundamento en todas las cosas. Yo te tomaré en cuenta en todo lo que haga. En esta hora, yo solamente te dejo a meditar esta palabra. Que tú y yo reflexionemos, recapacitemos cómo estamos edificando. Mis hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, hay tanta gente que quiere hacer su vida, quiere lograr tantas cosas, pero lo está haciendo sin Dios.
y con sus propias fuerzas. Pero dice la palabra del Señor que no es por nuestras fuerzas, sino es con la fuerza de Jesucristo. En esta hora yo solamente te dejo a meditar esta palabra. Vamos a hacer una oración al Señor y pensemos cómo estamos edificando. El Señor ya ha puesto en nuestras manos cuál es la manera correcta de edificar. Porque dice, si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tú que conoces nuestra vida, tú eres el que nos formaste, Señor. Sabes cuál es la necesidad que hay en nuestra vida diaria, Señor. ¿Cómo vamos edificando nuestra vida, Señor? ¿Realmente estamos fundados en esa roca inconmovible? Muchas de las veces, Señor, estamos como aquel hombre que hizo su casa sobre la arena. Que cuando vienen las tormentas, vienen las luchas, Señor, nuestra casa se viene abajo. Es grande nuestra ruina, Señor. Pero permítenos que de ahora en adelante, Señor, podamos permanecer firmes, Señor, en esa roca inconmovible, en esa roca que eres tú, Cristo Jesús, para que podamos permanecer, Señor. Que ningún viento de doctrina pueda venir y movernos, Señor. Como las olas del mar que vienen, Señor, entran y salen. Que no nos puedan arrastrar, Señor, pero que podamos permanecer en tu caminar, Señor. Y esa edificación pueda ser basada en tu palabra, mi Dios. Muchas gracias te damos, Señor, porque yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, mas hace lo que tú quieres en nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, mi hermano, esto ha sido la palabra del Señor, esperando haya sido de grande bendición para tu vida. Y yo solamente te animo que sigas adelante, que sigas a través de este medio viendo el mensaje de la palabra del Señor, y que juntamente con tu familia y con la palabra del Señor, el fundamento que dice la palabra del Señor, que es la palabra de Dios, esté junto a ti todos los días de tu vida. Dios te bendiga y te guarde cada día, mi hermano. Bendiciones.